Bendiciones, bendiciones, hermano y hermana. La paz de Dios esté con usted. Bienvenido, bienvenida a este día de oración acá en Estéreo Visión y a este espacio de clamor, de intercesión, de súplica, de gemido delante de Dios que Estéreo Visión genera durante este primer viernes de cada mes para que la gracia de Dios le afecte y le bendiga a usted. Soy el pastor Reinaldo Salazar, pastor del Templo Bíblico. Nuestra congregación se reúne en un edificio que está en Tibás. Ahí es nuestro lugar de reunión, Templo Bíblico. 98 años sirviendo a Jesucristo. Estamos en el cantón de Tibás, de la esquina sureste del parque de Tibás. Son 500 metros hacia el sur, sobre la calle principal, frente a Econo. Ahí estamos, usted va a llegar, estamos en el puro centro de Tibás, y es muy fácil, repito, de la esquina sureste del parque de Tibás, son 500 metros hacia el sur, sobre la calle principal, y estamos frente a Econo. Ahí usted va a ver un enorme parqueo de frente y al fondo un edificio gris. Y ahí estamos, nos estamos reuniendo, hermano, los días domingos a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana tenemos nuestro culto general. Pero igualmente tenemos la red de niños para atender a sus niños, a los preadolescentes, a los prejuveniles. Tenemos reunión para jóvenes, para hombres, para mujeres. También tenemos procesos de discipulado, hermano. Así es que si usted no tiene dónde congregarse y quiere asistir a nuestra iglesia y quiere ser parte de esta iglesia, el Templo Bíblico, usted será bienvenido. Si usted es una persona que quiere buscar a Dios, que se está queriendo acercar a Dios y necesita un lugar, bueno, usted será bienvenido al Templo Bíblico de que estamos en Tibás. Amén. Bueno, esta mañana, hermano y hermana, vamos a continuar como lo prometido es deuda. Vamos a continuar la enseñanza que inicié hace un mes, el primer viernes de julio. Y hoy quiero concluirla. La lección es cómo lograr tener comunión con Dios. Esa es la lección. Y bueno, es importante porque un día como hoy, donde estamos orando, donde estamos presentando todas nuestras peticiones, donde estamos presentando nuestro clamor y nuestra súplica al Señor, es bien importante, hermano y hermana, para usted como hijo e hija de Dios, se vuelve muy importante que usted pueda estar bien atento en su relación con Dios. En el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En este versículo hay dos cosas y una es antes que otra. En este versículo nos encontramos que la palabra dice el que habita al abrigo del Altísimo. Eso implica la presencia de Dios. Eso implica la presencia de Dios. Eso es lo que implica la presencia de Dios. Entonces, cuando estamos leyendo el que habita al abrigo del Altísimo, lo que está diciendo es una persona que va a donde está Dios, a ese lugar íntimo, a ese lugar secreto, a ese lugar donde está con Dios y tiene comunión con Dios, donde está la presencia de Dios. Entonces, la presencia es lo primero que un creyente debe tener y buscar, o debe buscar y tener. Es lo primero. La segunda parte dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, lo que va a ocurrir cuando entras en la presencia de Dios es que la potencia de Dios se va a manifestar en tu vida. Cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Luego el Salmo 34 dice, nada le faltará a los que buscan a Jehová. Entonces, primero, el primer paso para la respuesta a tu oración es tú
relación con Dios. Vamos a Él y tengamos comunión con Él. La palabra comunión viene del hebreo sot y del griego koinonía. Y esto significa participación, interacción, sociedad, reunión, compañía, compañerismo, intimidad, contribución y ayuda con Dios. Entonces, lo que Dios está anhelando es que usted ahora, a través de Jesús y yo, podamos acercarnos al Padre, podamos ir al trono de la gracia, podamos ir donde Dios está, habitar en su morada, habitar donde Él está, buscar su presencia y tener comunión con Él, tener esa interacción, esa participación, esa compañía, ese compañerismo, esa intimidad, ese acercamiento, ese ser equipo con Dios. Hay una expresión que Jesús utiliza muy comúnmente, que se registra sobre todo en el Evangelio de Juan. Jesús insistió y dijo, el Padre y yo uno somos. Ciertamente aquí puede hablarse de la unidad hipostática de la Trinidad, de esa sola substancia, esa sola esencia. Pero no solamente habla de esa unidad hipostática trinitaria, sino que también habla de una relación. El Padre y yo uno somos. El Padre es en mí, yo soy en el Padre. Esto habla de una relación muy permanente y muy cercana. Jesús reiteradamente decía, lo que yo oigo al Padre es lo que hablo, lo que veo al Padre hacer es lo que yo hago. Yo estoy cerca del Padre. El Padre y yo uno somos. Y es un lenguaje constante donde Jesús revela su vida de relación con el Padre, sus espacios de tiempo en las noches, en las madrugadas, en el Monte de los Olivos, en el desierto. Hablan que para Jesús lo más importante y lo más determinante de su vida terrenal era su relación con Dios. En el libro de Juan capítulo 3, Nicodemo se vuelve a Jesús y le dice, Maestro bueno, sabemos que has venido del cielo, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, poder, sin que el Padre esté con él, presencia. Primero la presencia, luego el poder. Y Nicodemo lo reconoce y le dice, nadie puede hacer las señales que tú haces, poder, si Dios no está con él. O sea, si no hay presencia. Luego en Hechos capítulo 10, verso 38, la palabra dice, y como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. La presencia de Dios Padre en Jesús era número uno. Eso era número uno. Y Jesús no negociaba eso con nada ni con nadie. Terminaba de ministrar a las multitudes, terminaba de hacer milagros, señales, y él se apartaba para ir a orar a solas. Antes de empezar su día, se levantaba de madrugada para estar a solas con el Padre. Él amaba la presencia del Padre. Por eso dijo, todos me han dejado, pero el Padre no me ha dejado, no estoy solo, el Padre está conmigo. Porque, hermano, puede que todo el mundo te deje, pero si hay alguien que jamás va a dejarte, es Dios, si estás con Él. Por eso la Biblia dice, vuélvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes. Acérquense a mí y yo me acerco a ustedes. Estén ustedes conmigo y yo estaré con ustedes. Pero si ustedes me dejan, yo los dejaré.
Hermano, esto es una simbiosis. ¿Quién activa la presencia? ¿Quién activa la comunión de Dios sobre la vida de uno mismo? Uno mismo, cuando me vuelvo, cuando me acerco y cuando estoy con Él, cuando llego a estar allí. Bueno, este es un principio de vida, hermano y hermana, que Jesús lo estableció y lo modeló para nosotros. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 13 al 14, dice: después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12, oiga, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El primer objetivo de por qué Dios llama a sus discípulos, o el Señor Jesús llama a sus discípulos, es para que estuvieran con Él, es para que pasaran tiempo con Él, era para que desarrollaran comunión, para que desarrollaran interacción, sociedad, compañía, compañerismo, intimidad, que hubiera una relación. Cuando usted oyó, hermano, acerca del Evangelio de Cristo, cuando usted escuchó acerca del Evangelio de Cristo y a usted le dijeron que necesitaba recibir a Jesús y obtener el perdón de sus pecados, y usted lo aceptó, ese día usted aceptó el perdón de sus pecados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Tener comunión con Dios, desarrollar comunión con el Señor, vivir constantemente con Él, porque este es el propósito número uno de por qué Jesús muere y quita nuestros pecados, para que regresemos a Dios, para que volvamos a Dios. Antes estábamos lejos de Dios, alejados de Dios, ignorantes de Dios, ajenos de Dios, lejos de Dios, separados de Dios. Pero ahora en Cristo, Él perdona nuestros pecados para que podamos volvernos a Dios. Entonces, cuando Jesús viene e inicia el proceso de discipulado, todo proceso de discipulado, hermano, debe ir dirigido para que el discípulo conozca, sepa, aprenda y entienda que es indispensable la comunión con Dios, el acercamiento a Dios, el entregarse al Señor. Por eso dice que llamó a 12 para que estuvieran con Él. Segundo, solo cuando estamos con Él, hermano, solo cuando estamos con Él, es que podemos producir. Por eso, antes de la potencia de Dios, primero está la presencia. El que habita al abrigo del Altísimo, presencia, morará bajo la sombra del Omnipotente, potencia. La presencia activa la potencia. En Lucas capítulo 11, verso 23, Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ustedes no pueden hacer nada separados de mí. Entonces, ¿dónde se va a activar el poder de Dios en tu vida? Cuando usted, hermano y hermana, y yo tomamos tiempo diario para estar a solas con Dios, para estar allí con Él, para acercarnos y estar allí con Él. Esto es determinante, hermano. Esa relación íntima es determinante para que usted, hermano, pueda ver el poder de Dios en su vida. ¿Cómo lograr estar en comunión íntima con el Señor? Voy por el principio número 3. Primero, hay un llamado de Dios, hay un propósito y un llamado para estar con Él. Usted lo debe entender. Segundo, debe comprender que para que actives el poder de Dios necesitas estar en su presencia. Tercero, necesitamos amar la presencia de Dios. La palabra del Señor dice en el Salmo 26:8: Jehová, la habitación de tu casa he amado. Salmo 119:58, tu presencia supliqué todo el día. Salmo 140:13, los rectos morarán en tu presencia. Lo siguiente, para que usted pueda tener comunión con Dios, hermano, es que debes amar la presencia de Dios. Debes amar estar con Él dentro de tu ser interior, dentro de tu hombre interior. Debe de haber un anhelo, un deseo ferviente de estar con Dios. Debes de amar. De hecho, el primer mandamiento, hermano, el primer mandamiento es
amar a Dios es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Entonces, en tu corazón, para que puedas disfrutar, hermano, de la presencia de Dios, tienes que amar a Dios. Debes amar la presencia de Dios. Debes de amar, hermano y hermana, esa vida íntima con el Señor. Debes de amar esa intimidad con Él, ese espacio con Él. Recuerda, Dios no es la iglesia. Dios no es el culto. Dios no son las actividades que se hacen en tu congregación. Dios es Dios. Y aquí es, hermano, uno de los grandes desafíos que tenemos los creyentes, porque estamos tan ocupados sirviendo a Dios que dejamos a Dios. Número 4, un principio para estar en comunión con Dios, es tu vida de disciplina, tu vida de disciplina. Nosotros los latinos somos indisciplinados, somos coyol quebrado, coyol comido. Vamos a hacer a como caigan las cosas, a través de ocurrencias, a través de sentimientos, de emociones, de circunstancias, y nos cuesta mucho lograr alcanzar cosas a través de planificación, de diligencia, de disciplina, de organización. Nos cuesta mucho eso. Entonces, la disciplina es parte de tu oración. Y tengo que decirlo claramente, hermano. Aquí es donde precisamente está el mayor desafío de tu vida de comunión con Dios y de tu vida de oración, en la disciplina. Porque no tenemos ese carácter disciplinado, no tenemos ese carácter estoico. Somos demasiado epicúreos para que usted comprenda. Epicurio es un filósofo que decía que el ser humano tiene que darle libertad a los placeres y que el único estorbo que hay para que el ser humano le dé libertad a los placeres es esa cosa llamada Dios. Entonces él decía, quiten a Dios de en medio y denle libertad a los placeres. Entonces los latinos, bueno, el ser humano en general, pero los latinos más, somos dados a vivir por emociones. Hoy siento, mañana no siento, participo si tengo ganas, si no tengo ganas no participo. Entonces no desarrollan una actitud estoica. Estoico es un filósofo que decía que es necesaria el ascetismo, es necesario la negación de uno mismo, es necesario el esfuerzo, el sacrificio. Pastor, ¿y por qué usted está hablando de eso? Si está estudiando, si está enseñando sobre la Biblia. Bueno, déjeme decirle que en la Biblia, en el capítulo 17 de Hechos, cuando Pablo está en el Areópago enseñando en Atenas, precisamente ante filósofos, había una discusión entre estoicos y epicúreos. Usted lo va a poder leer en el capítulo 17 de Hechos. ¿Y cuál era la discusión? Precisamente que los epicúreos eran los que le daban rienda suelta a los placeres, a las emociones, y los estoicos eran más disciplinados. Bueno, eso está en la Biblia, pero eso también tiene que ver, hermano, con el carácter y la disciplina de un creyente. ¿Por qué? Porque comunión con Dios significa tomar tiempo para orar a solas. Y eso significa que uno tiene que planificar el día. Uno tiene que decir, ok, de tal hora a tal hora, va a ser mi espacio para estar con Dios, para estar en intimidad con Él, para orar. Bueno, hay que planificarlo, hay que definirlo, pero luego hay que hacerlo. Y cuando uno establece una hora, van a aparecer 1000 cosas para que usted no lo haga. Usted a lo mejor hasta no tendrá nada de ganas. Bueno, ¿dónde se refleja esto? Esto es un principio para lograr comunión con el Señor. Es indispensable. La Biblia dice en Génesis 32:24, así que quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que el alba rayaba. En Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, subió Jesús al monte a orar aparte, a solas, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces, el estar solo orando
usted va a experimentar, hermano, usted va a experimentar situaciones donde a lo mejor primero usted tiene que disciplinarse y decir, ok, esta es la hora, voy a entrar a orar. Pero a lo mejor usted no tiene ganas, no tiene una emoción que le diga, sí, hágalo. Entonces usted tiene ahí que tener disciplina y decir, no voy a obedecer a esta emoción, voy a disciplinarme, voy a esforzarme, voy a sacrificarme, voy a entrar ahí a orar. Y cuando usted entra a orar, cierra la puerta y no hay nadie, no hay piano, no hay multitudes, no hay gritos, no hay algarabías, no hay nada de lo que normalmente hay en cultos colectivos. Es usted y Dios a solas. Y usted debe de permanecer allí, en ese espacio de tiempo. Usted debe permanecer allí. Bueno, ahí es donde viene la disciplina, porque ahí es la muerte de su hombre carnal y de su mente carnal para que resucite su espíritu. Jesús decía que la carne es débil, pero que el espíritu está dispuesto. Y hablaba esto de la oración, cuando encontró a los apóstoles dormidos y les dijo, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces Jesús nos revela que tu vida de oración no puede ser en la carne, tiene que ser en tu espíritu. Pero tu carne es débil, tu carne te engaña. Entonces tienes que aprender a disciplinarte y a ser esforzado espiritualmente para hacer lo que es correcto, no necesariamente lo que a uno le agrada o lo que a uno le guste, sino lo que es correcto. Bueno, entonces tenemos 4 principios. Necesitamos entender que Dios nos llama a estar con Él, que solo en su presencia podemos dar fruto, que debemos amar su presencia y debemos tener disciplina para buscar su presencia. Principio número 5, para desarrollar esa comunión con el Señor, necesitamos acercarnos al lugar santísimo y al trono de Dios. En Hebreos 4, 14 al 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él, Jesús, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. En Santiago 4 dice, acerquémonos a Él. Él se acerca a los que se acercan a Él. Entonces, el quinto principio para que usted y yo podamos tener comunión con Dios, hermano, tiene que ver con el acercamiento. Acercarse es moverse de donde no está Dios e ir a donde Él está. Ahora, aclaro esta frase, porque ciertamente, hermano y hermana, la palabra dice que Dios es omnipresente. Pero cuando estamos hablando de la comunión íntima con Dios, de cómo tener comunión íntima, ya la Escritura nos da principios de cómo lograr llegar a ese nivel. Esa comunión íntima es estar face to face con el Señor. Entonces, ¿dónde empieza tu comunión? Cuando tú dices, ok, voy a quitar todo estorbo, toda distracción y voy a enfocarme solo en Dios y voy a ir donde Él está. Significa acercarse, que tú sales de un punto y te vas a otro punto. A ver, el Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Bueno, hay un lugar donde está Dios. Déjeme ilustrárselo rápidamente. Ciertamente Dios es omnipresente, pero la Biblia nos muestra que hay un momento en el que Moisés está en el desierto y se le apareció
una señal, una zarza que ardía y no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande señal. Cuando él se acercó, o sea, dejó el lugar donde estaba distraído en otras cosas, se movió, caminó, llegó a donde estaba la zarza y oyó la voz: quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás santo es. Entonces, esa zarza representaba ese momento íntimo entre Dios y Moisés. Hay otros acontecimientos, como por ejemplo cuando Dios le dice, sube a la cumbre del monte, deja el campamento, sube a la cumbre del monte donde me encontraré contigo. Y Moisés dejó el campamento, subió el monte, y cuando llegó al monte pasó en la presencia íntima con Dios 40 días, 40 noches. Luego la Biblia nos habla de que Dios le da instrucciones a Moisés de que haga el tabernáculo, que luego es el templo. Y el templo está organizado por el altar del sacrificio, el lavacro de bronce, luego el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde está Dios? En el lugar santísimo. La presencia, la chequina de Dios no está en el altar del sacrificio, no está en el lavacro de bronce, ni siquiera en el lugar santísimo. ¿Dónde está? Está ni siquiera en el lugar santo. ¿Dónde está? Está en el lugar santísimo, en ese cuadrado perfecto entre cortinas que oscurece por completo, y la única luz que aparece ahí es la chequina de Dios en medio del propiciatorio. Entonces, cuando estamos hablando de acercarnos a Él, no es quedarnos en la puerta del tabernáculo, no es quedarse en el altar del sacrificio, no es quedarse en el altar, en el lavacro de bronce, no es quedarse en el lugar santo, es cruzar el velo de separación y entrar al lugar santísimo, porque ahí es donde Él está. Acercarse es moverse. Por eso el Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar al abrigo es ir a la habitación de Dios, es ir a su morada, es llegar a donde Él está. Entonces tiene que haber una movilización, tiene que haber una activación. Cuando tú vas a buscar la comunión con Dios, hermano, tienes que dejar ese lugar de distractores, de desenfoque, de tantas voces, de tantas cosas que hay en tu entorno, en tus emociones, en tus pensamientos, y movilizarte a ese lugar donde cortas con todo, donde cierras la puerta y te encuentras con el Señor. A eso se le llama el secreto. Principio número 6 para tener comunión con el Señor. Necesitas entrar en el secreto de su presencia. Salmo 31:20 dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Jeremías 23:18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Bueno, la Biblia, hermano, entonces, en sexto lugar, nos habla de un lugar secreto. Y un lugar secreto, hermano, es contrario a un lugar popular, precisamente. No es popular, no es vox populi, no es abierto, no es como confeti de Navidad. No, hermano, un lugar secreto es un lugar exclusivo, es un lugar apartado, es un lugar, hermano, donde solamente se puede estar en lo privado. Tiene que ver con privacidad, tiene que ver con eliminar distractores, tiene que ver con quitar todo lo que pueda emocional, mental o físicamente distraerme. Es donde apago el celular, donde apago el teléfono, apago el perro, apago al niño que llora, apago la cocina, apago todo solo para estar con Él. Es un lugar secreto, es un lugar completamente íntimo, privado. En séptimo lugar, Dios, hermano, se manifestará en ese lugar secreto. Ahí es donde Él se va a manifestar. En Mateo capítulo 6, verso 6 dice, mas tú,
cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Déjeme, antes de leer los otros textos que tengo preparados, explicar en detalle esto. Hay una instrucción. Jesús, como acostumbraba a orar y habían experiencias sobrenaturales en su vida de oración todo el tiempo, pasó toda la noche orando, escogió a los apóstoles, pasó toda la noche orando, caminó sobre las aguas, pasó toda la noche orando y sanaba enfermos, llegó al monte a orar y su vida se transfiguró, su rostro resplandeció, sus ropas se emblanquecieron, apareció la gloria de Dios con Moisés y Elías y los envolvió, y los discípulos experimentaban esas manifestaciones. Entonces un día sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ellos querían subir a ese nivel. Jesús, en medio de varias cosas, le dijo: bueno, primero ustedes necesitan tener actitud correcta, sean importunos, molestos en la oración, no se preocupen por nada, usen la oración como un instrumento que perturbe el cielo. Segundo, les dio una agenda, lo que conocemos como el Padre Nuestro, más que un rezo, es una agenda, son puntos de entendimiento, de oración y de intercesión. Lo tercero que les dio fue una actitud, fue un principio de insistencia, de actitud. Y dentro de eso les dijo: ustedes cuando oren, lo que tienen que hacer es vayan a su aposento, no entren en el aposento de otro. Esto es algo personal, esto es algo individual, es algo muy suyo. Entra en tu aposento. Segundo, cerrada la puerta, corta con todo estorbo. Cerrar la puerta es corta, elimina todo lo que te pueda estorbar en ese momento íntimo de oración. Luego, ora a tu Padre y dice que está en secreto. ¿Dónde vas a encontrar a Dios? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, y aquí viene, te recompensará en público. Porque, hermano, cuando tú entras en la comunión íntima con el Señor, en esa comunión íntima es donde persistes en esa relación, es donde el Señor va a ir respondiendo a tus peticiones. En Éxodo 36 dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. Oiga lo que dice: donde me encontraré contigo. Levítico 16:2, Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Jeremías 23:22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Dónde cambias lo público? Lo cambias en lo secreto. Lo cambias cuando estás en la comunión íntima. Lo cambias cuando estás en esa vida íntima con el Señor, ahí en el secreto con Él. Ahí es donde empieza a manifestarse el poder de Dios, la voz de Dios. Número 8. En ese lugar íntimo, en ese lugar secreto, donde el Señor te va a dar la comunión de su presencia. Proverbios 3:32 dice: porque Jehová abomina al perverso. Oiga ahora esto: mas su comunión íntima es con los justos. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mi hermano, es indispensable
es indispensable para que tú tengas la presencia manifiesta y la comunión de Dios contigo. Es indispensable que tú primero entres en la comunión con Él, en ese lugar íntimo, hermano, en ese lugar secreto, en ese lugar donde está el trono de Dios, la presencia de Dios, la morada de Dios, la habitación de Dios. Es donde Él se va a acercar a ti, donde Él te va a hablar, te va a enseñar, te va a escuchar y va a responderte públicamente lo que tú necesitas. Te va a responder lo que necesitas públicamente, lo que tú has orado en privado. Número 9. En este lugar íntimo y secreto es donde el Señor te va a empezar a hablar. Solo ahí vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Éxodo 25:22 dice: y allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Número 7:89. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los querubines, y hablaba con él. Vas a tener oído espiritual. Tu oído espiritual, hermano, se va a desarrollar cuando tú logres desarrollar esa vida de comunión íntima con Él. Cuando te disciplinas, amas su presencia, anhelas estar con Él, sacas tiempo, planificas, organizas, te disciplinas, te esfuerzas por sacar y estar a solas con Él, entras en tu aposento, cierras la puerta, quitas distractores y entras con tu libro de oración y empiezas a adorarlo, a ministrarlo y a estar solo con Él, y pasas un periodo de tiempo a solas con Él, y después de que tu espíritu ha hecho conexión con el Espíritu de Dios, vas a empezar a experimentar cómo la presencia de Dios se acerca a ti. Tu oído se va a despertar, vas a empezar a escuchar la voz de Dios, donde te habla, donde te enseña, donde te dirige y donde tú puedes presentar tus peticiones. Y cuando sales de ahí, de lo privado, vas a ver en público, hermano y hermana, la respuesta de Dios para tu vida. ¿Cómo lograr estar en comunión íntima con el Señor? 9 principios. Tienes que saber que eres llamado a estar con el Señor, que solo en su presencia puedes ver el poder de Dios, que necesitas amar la presencia, que debes de tener disciplina para estar en la presencia, debes moverte, debes de acercarte a ese lugar íntimo, debes entrar a ese lugar de presencia de Dios. Ahí Dios se va a manifestar, ahí Dios te va a dar la presencia, ahí Dios te va a hablar y Dios va a manifestar su poder en tu vida. Amén. Vamos a orar y terminamos este tiempo orando y clamando al Señor. Padre bueno, en esta hora, Señor de la gloria, estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, porque este día de oración acá en Estéreo Visión es una gran oportunidad para tu pueblo. Es una gran oportunidad para tus siervos y tus siervas. En este momento, Señor, clamamos a ti para que tú, Señor, provoques en cada uno de nosotros ese deseo, ese anhelo, Señor, de estar contigo, de que podamos amar tu presencia, ser disciplinados, entrar, acercarnos, movernos, entrar donde tú estás, pasar tiempo a solas contigo, esperando la manifestación de tu presencia, la manifestación de tu voz y la manifestación de tu poder. En este momento presento las peticiones de todos nuestros hermanos que están orando por la salvación de ellos, la restauración espiritual, Señor, la sanidad emocional, personas que están orando por su necesidad de sanidad física, Señor, sanidad en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, en los ojos, en los oídos, Señor, en la boca, en la nariz, en las manos, en el cuerpo, Señor. Padre, por bendición laboral, financiera, matrimonial, familiar, personas que están orando por sus hijos, por sus compañeros. Padre, en este momento, todas las peticiones que tu pueblo ha traído acá a Estéreo Visión, las presentamos delante de ti. Sé propicio,
Señor, para con todos aquellos, Señor, que estamos clamando a ti y que tenemos esa necesidad. Responde desde el cielo. Abre tu buen tesoro, el cielo, Señor, y escucha el clamor en medio de nuestra angustia o de nuestra aflicción o de nuestra tribulación, Señor, o de nuestras pruebas o tentaciones. Escucha nuestro clamor. Ten misericordia. Sé movido a misericordia. Señor, cúbrenos con la sombra de tus alas, Señor. Haz un vallado de protección y de bendición, Señor. Derrama tu favor, tu gracia, tu justicia, tu misericordia, tu bendición, tu prosperidad, tu sanidad, Señor, sobre cada uno de nosotros que clamamos hoy a ti. Padre, bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te bendigo 1000 veces y por favor sigue orando todo el día de hoy acá en Estéreo Visión. Bendiciones. Hasta luego.